Qué bueno es, mis amados hermanos, estar una vez más de vuelta con ustedes. Gracias a Dios, quien nos provee el aire que podemos respirar para poder estar enfrente de estas pantallas para traer, como siempre, la palabra de verdad. No muchas personas siguen este tipo de contenido que nosotros hacemos, contenido educativo que busca dejar algo en la mente de las personas que nos ven. Pero nosotros seguimos haciendo este tipo de contenido porque nosotros no somos atrapaview. Nosotros queremos que el nombre de Cristo sea glorificado y queremos que ese grupo cristiano que tiene sed del conocimiento de la palabra de Dios tenga una opción cuando abra YouTube. Así que le pedimos a todas esas personas que ya no están siguiendo, que nos sigan acompañando en esta gran travesía, en este proyecto que nosotros nos hemos embarcado y que siga dándole like a nuestro video, comentando para que el algoritmo de YouTube recomiende nuestro video a más personas, porque yo estoy seguro que después que más personas sepan lo que estamos haciendo, más personas se van a unir a nuestra causa, porque yo sé que hay muchas personas que están interesados en aprender de la palabra de Dios. Yo me río un poco porque alguien me hizo entender que con este tipo de contenido tú no puedes conectar con la gente, que hay que meterse en lo que está ahora, en la ola, en la controversia, en los temas picantes, para tratar de cautivar la atención del público. Y yo me río porque, aunque suene irónico, es la verdad. Es la verdad. Si realmente uno no hace ese tipo de cosas, uno no conecta como con las personas, porque me he dado cuenta que los estudios que yo subo son los que tienen menos visualización, pero son lo que yo entiendo desde mi perspectiva o desde mi punto de vista, que son los más enriquecedores. De manera personal, yo amo enseñar, me gusta, porque la virtud o lo bueno que tiene la enseñanza es que cada vez que yo enseño, yo aprendo más. Y por eso yo estoy recibiendo beneficio cada vez que enseño, porque nosotros no solamente es pararnos frente a la cámara, prende la cámara y vamos a grabar, sino que tenemos que tirar hoja para la izquierda, leer el libro, estudiar la palabra de Dios para poder venir acá a hablar cosas contundentes, cosas que cuando usted investigue diga, ah, este muchacho está haciendo su tarea. Y me encanta eso porque aunque quizás los videos no tengan la reacción esperada, yo me siento bien porque estoy haciendo algo para contribuir a la sociedad, porque eso fue lo que yo me propuse en mi corazón. Yo dije, tantos cristianos que no están haciendo nada productivo, que simplemente lo que están haciendo es YouTube por ganar views, y Dios puso en mi corazón, pero a algo tú, a algo tú, si tú lo puedes hacer, si tú consideras que, que puedes, porque a veces uno solamente se queda mirando el problema desde afuera y la pregunta es qué estamos haciendo. Y como yo soy una persona que yo sufro mucho por el evangelio, por eso fue que yo quise entrar a YouTube. Yo quise entrar a YouTube porque yo quiero que la gente sepa que hay evangélicos serios, que hay evangélicos pentecostales que no caminan por la emoción, que sí somos dados al estudio de la palabra y que creemos en la palabra de Dios como nuestra única fuente de fe y razón. Que hay personas que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios y que el evangélico no es para locos, sino para gente seria.
el evangelio te hace gente. A mí me hizo gente. Si usted me conociera como yo era antes de ser cristiano, usted verdaderamente dijera, este muchacho, Cristo lo cambió. Cristo cambió mi forma de hablar, mi forma de pensar. Y eso es lo que yo quiero reflejarle al mundo en medio de tantas personas que andan buscando lo suyo. Así que vamos a continuar con estos estudios y en el día de hoy nos corresponde hablar ya del tercer personaje del Antiguo Testamento, considerado un profeta menor, Oseas. Oseas se conoce como el profeta y la prostituta. Es el lema que lo caracteriza. Es el personaje más difícil de toditos los profetas menores que a mí me va a tocar hablar. Así que quiero hacerlo esto con mucha delicadeza, con mucho tacto, porque hay opiniones encontradas con relación a este libro de la Biblia. Hay personas que consideran que el libro de Oseas debería ser un libro apócrifo y no debería estar en el canon bíblico del Antiguo Testamento. Y por eso yo quiero traer aquí al canal la luz de por qué nosotros creemos que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo y que Oseas era un hombre de Dios. Y lo vamos a hacer lo, lo más práctico que podamos con la finalidad de defender las Sagradas Escrituras y que usted, como siempre, pueda tener el conocimiento necesario de conocer a este profeta para que usted se entusiasme y diga, voy a leer el libro de Oseas, lo voy a abrazar, lo voy a hacer mío, me voy a empapar de todos los profetas menores. Entonces, vamos a iniciar. El profeta Oseas tiene un significado y su nombre significa el Señor salva. Y fue un profeta que fue contemporáneo con el profeta que hablamos anteriormente, con Amós. Básicamente él inició su ministerio a finales del rey Jeroboam II. Decíamos que Amós profetizó en el reinado de Jeroboam II, pero Oseas empezó su ministerio básicamente ya acabando ese periodo de reinado del rey eh, Jeroboam II. Básicamente se calcula que Amós duró como 30 años en ese proceso con ese rey. Eh, por eso cuando nosotros hacemos un análisis con las fechas de cuando concluye Amós su ministerio y cuando empieza Oseas su ministerio, por eso nosotros podemos deducir que fueron contemporáneos en un momento determinado, o sea que se conocieron. Me imagino que quizás se bebieron un café juntos porque concuerdan las fechas de sus ministerios, aunque sea por lo menos, me imagino que por lo menos un año se conocieron y fueron contemporáneos. No hay registro de que hicieran algo juntos, pero yo tengo derecho a imaginarme, yo me imagino que sí, que en un momento determinado como hombres de Dios que eran los dos y preocupados por Israel, quizás se sentaron a hablar y a manifestar su preocupación porque esos profetas le dolía en el corazón la situación del pueblo de Israel. Por eso Dios le encomendaba esa tarea tan responsable. Entonces, cuando hablábamos de amor, decíamos que el pueblo vivía en una situación de pecado, pero que Israel reflejaba una situación económica bastante interesante. Cuando muere Jeroboam II, el pueblo de Israel entra en otra etapa, entra en un desequilibrio económico y las cosas cambian. Entonces ahí es que entra a trabajar Oseas en su ministerio. En ese periodo donde básicamente rápidamente murieron rápido, así 4 reyes. Y 4 reyes pasaban rápido porque morían por situaciones de pecado. De esos 4 reyes podemos mencionarlos. Son Zacarías, Salum,
Pecaías y Pecá. Ya en esos últimos 15 años del reinado del Reino del Norte, acabó con la conquista de los asirios. Ya ahí terminó ese reinado, ellos fueron conquistados por los asirios y ahí acaba ese proceso. Pero en ese desenlace de tiempo, antes de ser conquistado, ahí es que entra Osea. Por eso Osea se conoce por los eruditos como el último intento de Dios por restablecer a la nación de Israel. Por eso es que la palabra de Dios enseña que las misericordias de Dios son infinitas. Dios llega hasta lo más último, buscando la manera de que el hombre se aparte del pecado, de que el hombre se arrepienta. Y como el pueblo no se había arrepentido, no se había vuelto a Dios, aún con el profeta Amós, Dios busca la manera una vez más de darle otro chance, porque ese es Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La misericordia de Dios son infinitas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hagas un análisis rápido ahí. ¿Por qué las personas que más daño le han hecho a la humanidad, por lo regular, han morido en su vejez? Hitler murió siendo viejo y fue una de las personas que más daño le hizo a la humanidad. ¿Cuántos presidentes tenemos en nuestros países que han defalcado el país, que han destruido el país y murieron de viejo? Póngase a analizar rápido ahí, no vamos a mencionar nombres, pero la mayoría de las personas malas siempre mueren viejos. ¿Usted no se ha puesto a pensar por eso? ¿Usted cree que hay un premio por ser malo? No, no. Eso se llama que Dios, ampliando su misericordia para esas personas, le da más tiempo para que se arrepientan, para que se vuelvan a Él. Y eso es lo que Dios hace siempre, prolonga su misericordia, porque es que Dios no quiere que nosotros seamos destruidos, Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno, Dios no quiere eso. Dios solamente quiere tu arrepentimiento de todo corazón. Dios quiere que tú te vuelvas a Él, para que cuando tú te vuelvas a Él, tu vida sea restaurada. Miren, hay tres cosas que el profeta Osea hace énfasis en sus profecías para el pueblo del Reino del Norte. Primero, Osea quiere presentarle el gran amor de Dios y su deseo de redimir a su pueblo. Ese es uno de los propósitos principales del libro de Osea. Segundo, su obligación de juzgar a los que los rechazan. Y tercero, el estado de adulterio espiritual de Israel. Esas son las tres principales razones por las cuales Osea dirige su mensaje a la nación de Israel. ¿Y por qué decíamos al principio que es el personaje que a mí de manera personal me resulta más difícil de hablar? Porque Dios le dice a Osea que tomara por mujer a una prostituta. Muchas personas se escandalizan cuando escuchan eso. Dicen, wow, pero ¿cómo Dios le dice que tome una prostituta? Y la gente se quiere como volver loco y aterrorizar. Dios en ningún momento mandó al profeta a pecar, sino que tomara por esposa a una prostituta. ¿Dios está en contra del matrimonio? No, Dios está a favor del matrimonio. Dios le estaba diciendo al profeta, haz las cosas bien y cásate con una prostituta. No le estaba diciendo, vete y acuéstate con una prostituta. No, no, Dios le dijo, ve y establece una familia con una prostituta. ¿Qué hay de malo en eso? Que tú quieres ver las cosas en, en términos más modernos y decir, pero eso es contraproducente porque eso es un yugo desigual.
Sí, ahora nosotros tenemos ese entendimiento. Recuerde que cuando usted lee la palabra de Dios, tiene que irse al contexto histórico de ese momento. En ese momento, ahí no había sido revelada la gracia en ese momento. Eh, no hay ningún tipo de contradicción entre lo que Dios enseña en su palabra de la ley y lo que Dios le está pidiendo a Osea, aunque muchos quieran decir que se nota como una contradicción. No hay ningún tipo de contradicción porque es que Dios simplemente lo que le está diciendo es a Osea, cásate con una prostituta. ¿Y qué hay de malo en casarse si Dios es pro matrimonio? Él fue quien instituyó el matrimonio. Y Osea no estaba casado, Osea no tenía esposa, él estaba libre para casarse. Ahora que tú me digas en estos tiempos, más ahora que ya uno tiene una visión más clara ya y entiende más, sería contraproducente porque ya sí en el Nuevo Testamento ha sido escrito y nos revela que ya casarse con una prostituta sería un yugo desigual. Eso es igual que simplemente casarte con una persona que no sea cristiano. Sería un yugo desigual y la Biblia habla sobre eso, de no establecer un yugo desigual, pero en ese momento no era un yugo desigual en el ámbito de lo que se tenía ya conocido y establecido en ese momento. Él estaba haciendo las cosas correctas, él se estaba casando, era con una prostituta. ¿Por qué? Porque fue el último intento. Mire, mire a qué nivel llegó Dios de una forma de querer ilustrarle su situación espiritual a Israel. Dios lo llevó a lo más palpable. Nosotros decíamos anteriormente que Amós utilizó muchísimos medios didácticos para mencionar el mensaje de Dios. Ahora Dios coge una situación real y le dice al profeta, mira, cásate con una prostituta. Y todos sabemos que en el libro de Amós, Amós representa a Dios. Y que, como se llamaba la esposa de Amós, que lo tengo por aquí, permítame buscarlo, por favor. Gomer. Gomer, que era la esposa de Amós, representaba a Israel. Aquí lo que se estaba desarrollando era una enseñanza espiritual. Dios lo que quería ilustrarle a Israel una vez más de manera visible cómo él, siendo Dios, y o sea, tomando el papel de Dios, se sentía con Israel. Israel se había convertido en una prostituta. ¿Por qué? Porque se había ido tras los ídolos. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no quiere que tú alabes a otra persona que no sea a Él. Él es el único que merece alabanza, que merece adoración y que merece toda gloria. Y decíamos anteriormente que el pueblo de Israel se estaba dedicando a servirle a los ídolos, a sacrificar sus propios hijos y que estaban cometiendo una serie de abarrecidades que no vamos a mencionar nuevamente porque no vamos a llover sobre mojado. Estaba viviendo una vida en el pecado tan fuerte que Dios quería que el pueblo sintiera de manera ilustrada cómo se sentía su corazón. Y por eso llevó al profeta a vivir en carne propia la propia situación en la que se encontraba Dios. Dios, cuando nos ve a nosotros envueltos en el pecado, cuando nos ve a nosotros ignorándolo y viviendo una vida en el pecado, hermano, mira, el corazón de Dios se siente compungido. Por eso es que el matrimonio es lo más sagrado que existe en toda la tierra. Por eso es que Dios le llama a la iglesia la novia. Y por eso es que bíblicamente nosotros estamos esperando el, el día de la redención, donde en el cielo va a haber una boda, se llama la boda del Cordero, donde Dios se va a casar con la iglesia. Y por eso es que Dios utiliza
todo esto del matrimonio, todo el contexto de un matrimonio para que la iglesia sepa lo santo y sagrado que es Dios. Yo te diría a ti, amigo, hermano que me está escuchando, ¿cómo tú te sentirías sabiendo que tu esposa vive con otro hombre? ¿Cómo tú te sentirías? Yo me sentiría mal. Yo me sentiría traicionado. Yo me sentiría impotente. Así se sentía Dios. Y como ya Dios le había mandado el mensaje de muchas maneras y de muchas formas, como le digo, este fue el último recurso que utilizó Dios para que vean. Oiga, yo creo que a Dios nada más le faltó, como decimos nosotros, quitarle la voluntad al pueblo y como Él le dio, ponerlo automático para que se volvieran. Y como nosotros sabemos lo que leemos la palabra de Dios, que eso es lo único que Dios nos dejó a nosotros los seres humanos, el libre albedrío, y que sabemos que esa es la manera que Dios nos enseña que nosotros tenemos que servirle de manera voluntaria, no por miedo, no por ningún tipo de obligación, sino por convicción, por certeza, porque así yo tomé mi decisión. Lo único que le faltó a Dios fue eso, porque más claro de cómo Dios le explicó el mensaje, no pudo haber sido. Entonces, cuando usted estudia todo el libro de Osea, usted se va a dar cuenta que Osea se casó con una prostituta y que esa prostituta, en medio de el matrimonio, se acostaba con otros hombres. Oiga, se acostaba con esos hombres. ¿Y usted sabe lo que le decía Dios a Osea? Ve y perdónala. Y en más de una ocasión, Osea la fue y la perdonó. E inclusive, él hasta le encontró con evidencia, con prueba de que le estaba siendo infiel, y la ley establecía que él tenía la capacidad de apedrearla. Y sabe lo que Dios le enseñó y le dijo, o sea, perdónala. Inclusive registra, usted se va a dar cuenta cuando usted lea el libro de Osea, que él pagó un dinero para que le devolvieran de nuevo a su esposa, donde él podía o dejarla o podía apedrearla, que legalmente él estaba en todas las condiciones de hacerlo. ¿Y sabe lo que Dios estaba enseñando con eso? Yo puedo, Israel, castigarte porque tú te lo mereces, porque tú lo hiciste y yo sigo siendo justo. Si no vamos a justicia, yo estoy en la capacidad de apedrearte, de exterminarte y todavía no estoy contradiciendo mi palabra porque yo soy justo y aún así he decidido no acabar contigo. Ese es el mensaje profundo que encierra el libro de Osea. Ahí es que está Dios diciéndole, mira Israel, ustedes son malos, mira cómo me pegan cuernos y aún así yo lo amo. Wow, Dios mío, el amor de Dios es algo tan grande y tan maravilloso, tan extraordinario. Hermano, era una realidad palpable. O sea, sí sabía lo que Dios estaba sintiendo, hermano. O sea, estaba viviendo en carne propia la relación, la situación que estaba sintiendo Dios con su pueblo. Dios se sentía traicionado, Dios se sentía defraudado por el pueblo de Israel, porque recuerde que el pueblo de Israel fue el pueblo elegido por Dios. Eso está ahí, eso lo enseña la palabra de Dios. Y Dios con brazo fuerte lo sacó del pueblo de Egipto con maravilla, con señales y a sabienda de que los dioses que ellos les servían eran de madera y que tampoco hicieron nada por ellos, como quiera, se desviaron de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué yo diría eso? Y eso es un pensamiento mío. Porque nosotros los hombres siempre nos inclinamos a las cosas que aunque no nos
no nos resulten, aunque no nos funcione, preferimos acudir a servirle a un palo, a una estatua, antes que a Dios. Es que nosotros lo hacemos porque las estatuas no tienen reglas. Porque la estatua simplemente lo que te piden es que le prenda una vela o que le haga un rito, una cosa, y tú puedes seguir tu vida como tú quieres, a diferencia de Dios. Que Dios dice, si tú me vas a servir, yo tengo reglas, yo tengo mandamientos, yo exijo un estilo de vida. Y eso es lo que pasa. Porque la mayoría de la gente le gusta mejor ir a la iglesia católica. Porque no te prohíben nada. Y tú puedes hacer lo que tú quieras con tal de que tú lleves tu dinero, con tal de que tú le prendas tu vela a la Virgen, ya tú estás bien. No importa lo que tú hagas. Así mismo son los brujos. Los brujos son lo más corruptos que hay. Pero ellos cumplen con sus ritos de ahí entregarle su alma a Satanás y entienden que le va bien. Porque es un Dios que te permite andar en el pecado y ellos al contrario, cuando mientras más gozan en la carne, ellos entienden que su Dios lo está prosperando. Así no es Jehová. Jehová es celoso y no comparte su gloria con nadie. Y Dios quiere una iglesia que sea única y exclusivamente para Él. No la comparte con nadie. Por eso el matrimonio es para dos personas que se convierten en uno. Así que esa es la situación que se estaba viviendo. Yo no veo nada de malo en esto. ¿Por qué quieren armar un escándalo con esto? De que porque Osea se casó con una prostituta. Yo no veo nada de malo en esto, hermano. Era Dios tratando, hermano, mira, de que de manera ocular, ya que no habían entendido por palabra tanto mensaje, Dios dijo, entonces lo voy a poner físico, le voy a poner una vivencia clara para que vean, para que entiendan. Y aún así, amados hermanos, no se arrepintieron porque terminaron siendo exiliados por los asirios. Inclusive, la Biblia enseña que Osea tuvo hijos con esa prostituta y cada hijo representaba una situación de juicio para Israel. O sea que esto no fue un matrimonio al azar, esto no fue simplemente por, cásate. No. Osea sabía que estaba cumpliendo un propósito y por eso los hombres de Dios obedecen. Y Osea sabía que esto era parte del propósito de Dios, de que Dios quería transmitir un mensaje. Y no era la primera vez que Dios utilizaba una forma de recrear de manera visual el mensaje profético. Dios lo hizo con Jeremías. Jeremías en una ocasión fue al pueblo con un yugo aquí puesto para decirle a ellos que estaban atados al pueblo de Israel de manera física. Jeremías fue eso, está en Jeremías. También pasó con Ezequiel, que Ezequiel construyó como una maqueta de la ciudad y se acostó en medio del pueblo en la ciudad, diciéndole que le iban a sitiar. O sea, Dios utilizaba muchas veces la forma visual de transmitir el mensaje, porque Dios lo que quiere es que el mundo lo entienda y por eso Dios habla claro, conciso y preciso, para que el hombre en ningún momento tenga la forma de justificarse delante de Dios de que le pasó las cosas porque no supo, por ignorancia. Que yo no sabía. Una cosa es que tú no sabías y otra cosa es que tú no querías saber. Sí, porque hay muchas personas que yo me atrevería a decir ahora mismo que te dicen, no, yo no sé de la Biblia o yo no entiendo eso. Pero no es porque no hay alguien que se lo explique. Hay muchísimas formas de saber. Es que no le quieren prestar atención. Y aún así, hasta el que no le presta atención tiene conocimiento de que Dios es real. Y todo el mundo sabe que el Dios de la Biblia es un Dios de pacto y que establece
reglas para que le sirvamos. Y creo que ahí es que radica el, el mayor odio de los hombres ateos, agnósticos contra Dios, que no le cabe entre la cabeza, que ellos dicen, es que no me gusta ese Dios de la Biblia, ese personaje que ustedes inventaron, con tantas reglas, con tantas imposiciones. ¿Y por qué entonces, si a él no le gusta que uno tenga más de una mujer, por qué a mí me gustan otras? Por el pecado, hermano. Él en ningún momento te está diciendo que no te deje de gustar otra mujer. Es lo que te está diciendo que a pesar de que te gusten dos, tres, cuatro mujeres, que tenga una. Eso es lo que te está diciendo. No es que deje de gustarte la otra, es que no le preste atención a la otra y te concentre en la tuya. Porque de alguna manera tú tienes que demostrarle a Dios que tú lo amas por encima de todo. Y yo siempre he dicho que a Eva le tocó demostrar a Dios en el huerto del Edén que lo amaba por encima del árbol. Había un árbol, pero ellos tenían una decisión. Si ellos decían que no, no se lo comían. Y esa era la forma de Dios de mostrar de que verdaderamente el hombre tenía la opción de pecar, pero no lo hizo por amor a Dios, de manera voluntaria. Ahora nosotros no tenemos un árbol. Ahora el árbol de nosotros, lo que nos toca vivir en este tiempo, son esas cosas que nos gustan. Puede ser el alcohol, puede ser la mujer, que sabiendo tú que esas cosas te gustan, te llaman la atención, pero yo le digo que no, porque yo amo más a Dios, porque yo sé que me gustan, me llaman la atención, pero yo amo más a Dios. Mi amor está por encima. Y mira que hay muchas cosas que me llaman la atención, muchas, fuertes. Aquí todo el mundo está peleando su batalla, pero yo amo más a Dios. Y esa es la forma de yo demostrarle a Dios, mira, Dios, tengo la opción de pecar. Tengo la opción de darme los placeres que yo quiera, pero le digo que no, de manera voluntaria, porque te amo y es mi forma de demostrártelo. Te amo, Dios. Y lo digo aquí públicamente, Dios, te amo. Así que, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, o sea, es un libro bastante claro y contundente donde refleja la realidad espiritual en la que estaba viviendo el pueblo de Israel. No te prostituyas. Dios viene a buscar una iglesia santa y piadosa, una iglesia pura, una virgen, para casarse con ella. Mantente alejado del pecado para que cuando Cristo venga en su segunda venida nos podamos casar con Él en la boda del Cordero. Eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre te pido tu comentario en la tabla de los comentarios, que compartan nuestros videos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trayendo este tipo de estudios poco a poco, ligados con más cosas para poder llamar la atención de las personas, pero nunca sin entrarnos al mundo de ellos. Vamos porque sabemos que tenemos que ser un poquito dinámico, estratégico, pero nunca sin entrar al mundo de ellos, que sean ellos los que vengan a nosotros. Así que si tú no apoyas, nosotros podemos seguir creciendo. Los buenos somos más. Los buenos somos más. Llévate de mí. Lo que pasa es que los malos hacen más ruido, pero los buenos somos más. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otro contenido.